Bueno, bienvenidas y bienvenidos al tema 2 del seminario sobre funciones ejecutivas y sus alteraciones. De lo que vamos a hablar es del desarrollo de las funciones ejecutivas. Y una cosa importante a aclarar de entrada es que cuando hablamos del desarrollo de las funciones ejecutivas, hacemos referencia a dos tipos de cambios. Uno del que se habla mucho más en la literatura y otro del que no se habla tanto, pero está también ganando importancia. Y en primer lugar hablamos de cambios cuantitativos, que como dice ahí, tiene que ver con ganancias cuantitativas en la eficiencia ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de cambios cuantitativos? Estamos hablando de mejoras en el desempeño. Básicamente mejoras en el desempeño en términos de precisión en las tareas, o sea, más respuestas correctas y menos errores, y también ganancias cuantitativas en términos de mejoras en los tiempos de respuesta. Es decir, que durante el desarrollo, durante la infancia y durante la adolescencia, estos cambios cuantitativos tienen que ver con que nos hacemos mejores en estas tareas y más rápidos. Por otro lado, algo de lo que se habla menos son los cambios cualitativos que se dan durante el desarrollo, porque no solo hay cambios en el sentido de mejora, sino que hay cambios cualitativos que hacen referencia eminentemente a cambios en lo que es la estructuración, la organización de las funciones ejecutivas. Esto es cómo se relacionan las funciones ejecutivas entre sí eh, y qué pasa durante el desarrollo. Pero antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver con los cambios cuantitativos y cualitativos, vamos a hablar un poco del desarrollo de las funciones ejecutivas en relación con el desarrollo del sistema nervioso. Eh, y al hablar de esto aparece muy rápidamente, eh, seguro, las relaciones entre los lóbulos frontales y en particular la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. Esto es un clásico en la neuropsicología clásica, estas relaciones entre los lóbulos frontales y el funcionamiento ejecutivo. De hecho, ya Luria, hace muchos años, en su modelo de funcionamiento cerebral basado en bloques, él planteaba la existencia de tres bloques, un bloque anterior, un bloque posterior y un bloque basal, y este bloque anterior incluía los lóbulos frontales, o sea, todas las regiones de la cesura de Rolando hacia adelante y la cesura de Silvio hacia arriba, y ya lo asociaba con funciones vinculadas con el control de la conducta, el monitoreo, la monitorización de las actividades, la regulación y la iniciativa. Eh, Cuestiones que hoy vinculamos con el funcionamiento ejecutivo. Así que esta relación entre lóbulos frontales, corteza prefrontal, funciones ejecutivas es de larga data. Y cuando hablamos de la corteza prefrontal en particular, tenemos que hablar de que es una región que presenta el desarrollo filogenético más reciente, es decir, es la región de más reciente aparición en el desarrollo de la especie, y a su vez presenta el desarrollo endogenético más extendido, más prolongado. Esto quiere decir que en el desarrollo individual, la corteza prefrontal tiene, en comparación con otras áreas, un desarrollo más extendido en el tiempo hasta lograr su maduración. Y el desarrollo de la corteza prefrontal se describe como un proceso, digamos, prolongado, como decíamos, que presenta un cambio rápido, un cambio acelerado durante la primera infancia y luego, durante la adolescencia, hay periodos posteriores de lo que se habla de refinamiento prolongado, ¿sí? Un desarrollo prolongado en el tiempo de la corteza prefrontal con un cambio muy marcado en la primera infancia. Y acá tenemos un estudio de Goxtai del 2004, donde lo que tenemos es una representación de la madurez relativa de la corteza cerebral. Eh, Cuando habla de madurez, acá tenemos que hacer mención a que podemos hablar de madurez de regiones cerebrales de distintas maneras. Acá lo que hacen es analizar la densidad de la materia gris en la corteza. ¿Y qué vemos en estas imágenes? Una evolución a través del tiempo. Aquellas áreas más azules eh, se ven como aquellas áreas más con una maduración mayor, y aquellas áreas más claras, más verdes y más rojas tienen una menor maduración. Y lo que vemos que a medida que pasa el tiempo, a lo largo de toda la corteza hay un proceso de maduración gradual. Si vemos al inicio, a los 5 años, hay muchas zonas verdes y rojas que hablan de un proceso de maduración
emergentes, ¿sí? Pero también vemos áreas con un desarrollo ya bastante marcado, con un nivel de maduración avanzado, como las áreas posteriores que vemos en la primera imagen abajo, ¿sí? Lo que serían los lóbulos occipitales, por ejemplo. Y a medida que progresamos en el curso del desarrollo, va habiendo una mayor madurez en términos de densidad de materia gris a lo largo de la corteza. ¿Y qué concluyen estos autores? Que las cortezas de asociación de orden superior, entre las que incluimos la corteza prefrontal, maduran después en el tiempo de que se hayan desarrollado las cortezas somatosensoriales, como vemos las áreas posteriores más asociadas con el procesamiento de información visual, eh, cuyas funciones se integran. ¿Sí? Entonces estas áreas de asociación o de integración de la información, entre las que incluimos a la corteza prefrontal, eh, tienen un proceso de maduración que culmina luego de otras áreas más vinculadas con el procesamiento de información sensorial, por ejemplo. Y otra conclusión de este artículo es que aquellas regiones filogenéticamente más antiguas maduran antes en el tiempo que aquellas nuevas. Nosotros habíamos dicho que la corteza prefrontal es un área cerebral de aparición filogenética más reciente, ¿sí? Por lo tanto, también en este sentido presenta una menor maduración en comparación con otras áreas filogenéticamente más antiguas, como la corteza entorrinal o las áreas que rodean las cortezas olfatorias, por ejemplo. Y para hablar de la corteza prefrontal, no hablamos de una unidad, de cito arquitectónica ni funcionalmente, sino que cuando hablamos de la corteza prefrontal, en general se hacen mención a subdivisiones, ¿sí? La corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal orbital y la corteza prefrontal medial, que incluyen regiones de la corteza cingulada anterior. Y cada una de estas subdivisiones, digamos, de la corteza prefrontal se han asociado históricamente con diferentes funciones. Eh, por ejemplo, hay muchos estudios que asocian la corteza prefrontal dorsolateral con el desempeño en tareas de memoria de trabajo, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con la secuenciación de acciones. Eh, en cambio, por ejemplo, la corteza prefrontal orbital está más clásicamente asociada con lo que sería el control inhibitorio dentro de estas tres funciones ejecutivas centrales de que hablábamos en la primera clase. Y de hecho en la clínica también el síndrome orbital o la sintomatología asociada a una lesión en la corteza prefrontal orbital se asocia con problemas en el control inhibitorio, ¿sí? Con desinhibición, con problemas en el control de los impulsos, con problemas en la adecuación de mi conducta al medio externo o al contexto, ¿sí? Y a su vez cada una de estas regiones de la corteza prefrontal se asocian de manera diferencial con distintas regiones corticales y también con estructuras subcorticales. Así que si bien hablamos de la importancia central que cumple la corteza prefrontal y sus subdivisiones en lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, es necesario aclarar que las funciones ejecutivas dependen de redes complejas, dinámicas y flexibles. Y en estas redes, la corteza prefrontal cumple un rol central, un nodo importante, pero sin embargo el correcto funcionamiento ejecutivo, digámoslo así, depende no solo de estas regiones de la corteza prefrontal, sino también de las conexiones, ¿sí? Que tiene la corteza prefrontal con otras regiones, ¿sí? Y en este sentido es importante mencionar que la corteza prefrontal guarda conexiones con virtualmente todas las restantes áreas de la corteza, eh, con estructuras subcorticales, ¿sí? Como la amígdala, por ejemplo, que es el sistema límbico, y también con el cerebelo, ¿sí? Por lo tanto, las funciones ejecutivas, no está mal, está bien asociarlas con la corteza prefrontal, pero tenemos que tener esta mirada más de red, de entender que dependen de redes dinámicas y flexibles en las que contribuyen diferentes áreas y estructuras de nuestro sistema nervioso. Y esto es muy importante también porque en la clase, cuando vamos a hablar de trastornos o de aquellos cuadros que afectan el neurodesarrollo, vamos a entender por qué la mayoría de esos cuadros, o muchos de esos cuadros, cursan con algún tipo de alteración de las funciones ejecutivas, ¿sí? Porque las funciones ejecutivas son procesos complejos que a su vez dependen de redes dinámicas y complejas. Por lo tanto, es esperable que
en distintos cuadros estas funciones aparezcan afectadas en mayor o menor medida. Y en base a todo esto que venimos hablando, sobre la complejidad de las funciones ejecutivas y su sustrato neuroanatómico, tendríamos que dejar un poco de lado este uso equivalente de términos como trastorno disejecutivo y síndrome frontal, ¿sí? Se entiende en base a lo que venimos hablando. Son cosas diferentes en el sentido de que los déficits ejecutivos o los problemas en el funcionamiento ejecutivo no solo dependen de la corteza prefrontal, sino también de las asociaciones con el resto del cerebro. Entonces, este uso intercambiable de términos como trastorno ejecutivo y síndrome frontal es problemático porque es una simplificación y constituye un reduccionismo. Hay un problema ahí en los niveles de análisis, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno disejecutivo estamos más parados en el análisis de la conducta, y cuando hablamos de síndrome frontal estamos más desde el lado de la neuroanatomía, entonces tenemos ahí niveles de análisis diferentes que hay que tener cuidado al intentar relacionarlos. Y por último, esto que decíamos de que las funciones ejecutivas se pueden ver afectadas no solo por problemas o una afectación en la corteza prefrontal, sino por alteraciones diversas en distintas regiones del sistema nervioso. Y dada la complejidad de la corteza prefrontal y la multiplicidad de relaciones con el resto del sistema nervioso, se ha intentado analizar la relación de la corteza prefrontal en relación con el desarrollo de otras áreas del cerebro, ¿sí? Y en este caso, lo que les presento acá es un modelo de desbalance, un modelo de desequilibrio que propuso Casey en el 2008, ¿sí? Que plantea dos curvas o hay líneas de desarrollo, una para la corteza prefrontal y otra para aquellas regiones límbicas del sistema límbico más vinculado con la emocionalidad, ¿sí? El control de las emociones. ¿Y qué se plantea en este esquema de la izquierda? Evidentemente hay un desbalance en el sentido de que las regiones límbicas parecen tener un desarrollo más temprano y alcanzar un nivel de maduración antes que aquellas áreas de la corteza prefrontal que, como habíamos dicho, tienen un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué plantea este autor? Entonces la mielinización y la poda sináptica en la corteza prefrontal continúan incluso durante la edad adulta, mucho después de que las regiones límbicas, más vinculadas, como decíamos, con las emociones, con la motivación y la recompensa, hayan alcanzado este nivel de desarrollo. Y esto se usa para explicar la adolescencia, o lo que ocurre en la adolescencia, es uno de los modelos. Y plantean que durante la adolescencia lo que se produce es este desbalance, por lo que los adolescentes tienen un déficit en la capacidad de la corteza prefrontal, aún en desarrollo, para ejercer control descendiente o control arriba-abajo, control top-down, sobre los impulsos estimulados por el sistema límbico, ¿sí? Por lo tanto, durante la adolescencia es más probable que ante aquellas situaciones donde la emoción juega un papel importante, este sistema límbico le gane en esta especie de lucha a los sistemas de control más vinculados con la corteza prefrontal debido a su diferente madurez relativa. Y también en relación a lo anterior, un artículo clásico de Duckworth y Steinberg plantea algo similar en relación a conceptos como la búsqueda de sensaciones y el control de impulsos. Y si se acuerdan en la primera clase sobre conceptualización de las funciones ejecutivas, Lorena había hablado de este modelos duales, ¿sí? Donde enfrentan por un lado aquellos procesos más impulsogénicos, más vinculados con el impulso, la sensibilidad a la recompensa, la búsqueda de sensaciones, y por el otro lado un sistema más volitivo, ¿sí? Más vinculado con la consecución de metas valoradas para uno mismo, donde incluimos el funcionamiento ejecutivo y otras estrategias. Y lo que plantean acá Duckworth y Steinberg en relación con lo que venimos hablando en la diapositiva anterior, es que durante el desarrollo aparece otra vez este desbalance. En este caso la línea azul representa el control de los impulsos durante el desarrollo, y la línea roja está representando la búsqueda de sensaciones, que es un rasgo, una característica muy marcada en adolescentes. ¿Qué nos dicen a través de esta imagen, que es muy
son replicadas en varios estudios, en varios capítulos del libro, que el pico en la búsqueda de sensaciones se alcanza durante la adolescencia, ¿sí? Ahí se ve alrededor de los 16, 17, 18 años, y hay un desbalance muy grande con el desarrollo del control de los impulsos, ¿sí? Porque el desarrollo del control de los impulsos es más lento. Y otra vez, en relación a la anterior, habría acá una ventaja para la búsqueda de sensaciones que, debido a que en los procesos de control de impulsos vinculados con el funcionamiento ejecutivo no tienen la suficiente fuerza como para hacerle frente a esta búsqueda de sensaciones y esta necesidad de toma de riesgos, de experimentar emociones intensas. Y nuevamente en relación a lo anterior, un artículo muy interesante por varias cosas, se publicó en 2018, y en primer lugar es interesante por la cantidad de participantes, son más de 5.000 participantes de entre 10 y 30 años, y otra cosa interesante es que los participantes provienen de 11 países diferentes. Y un problema en el estudio de la cognición y el desarrollo y en estudios con humanos en general, tiene que ver con que la mayor parte de los estudios se realizan en países con características comunes. ¿Sí? Se realizan en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa, tal vez en Australia. Y hay muchas zonas del mundo que están muy subrepresentadas. Y entonces este trabajo es interesante por la cantidad de participantes y también porque es bastante representante. ¿Sí? Eh, ¿Y qué vemos acá? A la derecha tenemos dos gráficos. En el gráfico de arriba tenemos un puntaje compuesto de búsqueda de sensaciones, ¿sí? Que los autores crearon este puntaje compuesto en base a tres tareas, ¿sí? Un cuestionario de búsqueda de sensaciones, una tarea de apuestas y una tarea de toma de decisiones bajo riesgo, y armaron ese puntaje compuesto de búsqueda de sensaciones. En el gráfico de abajo lo que tenemos es un puntaje compuesto de lo que habla de autorregulación. Y acá volvemos al problema que hablaba Lore en la primera clase sobre estos problemas de conceptualización. Porque este puntaje compuesto de autorregulación está formado en base a tres tareas o a tres medidas de funcionamiento ejecutivo. Eh, en este caso utilizaron un cuestionario, utilizaron una tarea de planificación y además una tarea de tipo STRUCT, una tarea de inhibición. Entonces acá los autores llaman puntaje compuesto de autorregulación, pero bueno, está formado por tres medidas de funciones ejecutivas, para que vean cómo siempre aparecen estos problemas conceptuales a veces. ¿Y qué nos dice este gráfico? Si vemos las zonas grises, son aquellas zonas o aquellos momentos en los que se alcanza un nivel máximo o puntuaciones máximas. Y si vemos en el gráfico de arriba, vinculado con la búsqueda de sensaciones, vemos que las puntuaciones máximas, donde ya no hay un aumento en las mismas, se da a los 19 años, ¿sí? A la finalización de la escuela secundaria. Y cuando vamos al gráfico de abajo, sobre el desarrollo de la autorregulación, lo que vemos es este nivel de desempeño máximo, nivel de desempeño óptimo, se alcanza más tarde en el tiempo. Y en este caso, como se ve ahí en la zona gris, entre los 23, 24, 25, 26 años. ¿Sí? Y esto lo entendemos también en relación a lo anterior, si otra vez esta disparidad o este desbalance, porque tenemos el nivel máximo de búsqueda de sensaciones, donde más queremos experiencias nuevas, donde más tomamos riesgos en un momento, al final de la escuela secundaria. Sin embargo, las funciones ejecutivas, como estas herramientas para la autorregulación, tienen su nivel máximo bastante más tarde, ¿sí? En este estudio a partir de los 23 años. ¿Sí? ¿Qué concluyen estos autores? Dicen, en todo el mundo, la adolescencia es una época en la que los individuos se sienten inclinados a buscar experiencias emocionantes y novedosas, lo que decíamos de la búsqueda de sensaciones, la toma de riesgos, pero aún no han desarrollado plenamente la capacidad de mantener bajo control el comportamiento impulsivo. Y por último, de esta primera parte, antes de pasar específicamente a los cambios cuantitativos y a los cambios cualitativos, vamos a tratar de ubicar a las funciones ejecutivas
en contexto, digamos. Y para eso usamos este esquema que nos gustó, nos pareció bastante apropiado, de Munakata Michelson del 2021. Y si se fijan, las funciones ejecutivas aparecen ahí en el centro del gráfico, ¿sí? En este caso, si bien hace esa distinción que probablemente hayan visto en la literatura entre funciones ejecutivas cálidas y funciones ejecutivas frías, ¿sí? Eh, que nosotros no vamos a introducir ahora, si bien es relevante, pero ahí están las funciones ejecutivas. Y lo que plantean estos autores en este esquema es que hay un montón de influencias, ¿sí? Vinculadas con el desarrollo, la escolaridad, los cuidados, la nutrición, la salud física, cuestiones genéticas, del pasado que repercuten sobre nuestras funciones ejecutivas, en las líneas puntuadas. Después, más cerca del presente, hay factores ambientales que también repercuten sobre las funciones ejecutivas, como cuestiones familiares, nuestros vínculos con nuestros amigos, nuestras relaciones con los docentes, con los pares, la escuela a la que asistimos, el barrio en el que vivimos, la ciudad, el contexto histórico, que también repercute sobre las funciones ejecutivas. Abajo, ¿sí? En el gráfico tenemos representado el estado interno, ¿sí? Porque también nuestras funciones ejecutivas son afectadas, no solo por la historia y por el contexto, sino por nuestro estado interno actual. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del estado interno? De cuestiones vinculadas con la motivación, con el interés asociado a la motivación, con el esfuerzo, la sensación subjetiva de esfuerzo, con el estrés. Todo esto repercute también, si ven la línea puntuada, en las funciones ejecutivas. Por lo tanto, ¿qué sacamos de esto? Que las funciones ejecutivas, dada su larga trayectoria en el tiempo, su centralidad como procesos de integración de la información, son procesos altamente influenciables, ¿sí? Tanto por variables histórico-contextuales como por variables más actuales vinculadas con el estado interno. Y a su vez, toda esta historia, todos estos factores contextuales, impactan sobre las funciones ejecutivas, haciendo que éstas impacten sobre determinados outcomes, sobre determinadas consecuencias, ¿sí? Y así es como las funciones ejecutivas repercuten, como mencionaba Lore en la clase pasada, sobre cuestiones o dominios tan diversos como el éxito académico o el desempeño académico, que acá entra adquisición de la lectura y la escritura, comprensión de textos, aritmética, habilidad de cálculo, también habilidades socioemocionales, cuestiones vinculadas con la salud física y mental, con el empleo, ¿sí? Entonces las funciones ejecutivas, este gráfico nos sirve para entenderlas en contexto, como siendo afectadas por muchos procesos y a su vez repercutiendo sobre otros procesos. Y ahora sí nos vamos a meter con los dos tipos de cambio que hablábamos al principio. En primer lugar, los cambios cuantitativos, ¿sí? Que ya habíamos dicho que cuando hablamos de cambios cuantitativos estamos hablando del crecimiento, de aumento, de ganancias en la eficiencia y en el uso de mis procesos ejecutivos. Y hablábamos de cambios o de mejoras o de ganancias tanto en la eficacia, ¿sí? En términos de cuán bueno soy al cometer menos errores, ¿sí? Y al dar más respuestas correctas, y también en los tiempos de respuesta. Y este es un gráfico clásico sobre el desarrollo cuantitativo de las funciones ejecutivas que aparece en Weintraub, pero que aparece también en muchos manuales, en capítulos de libros y en otros artículos adaptados. Nos dice varias cosas sobre cómo es este proceso de desarrollo de las funciones ejecutivas. En primer lugar, lo que vemos, y esto es algo, hay pocas cosas en las que haya mucho acuerdo en la literatura sobre funciones ejecutivas, o acuerdo casi unánime, y esta es una de esas. Eh, el desarrollo de las funciones ejecutivas no es un desarrollo lineal, ¿sí? Entonces, una primera cosa importante en este sentido es que las funciones ejecutivas siguen un desarrollo no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo trazar una línea recta entre el inicio, el desarrollo y la culminación en el desarrollo, ¿sí? Eh, Porque el desarrollo de las funciones ejecutivas se caracteriza por eh, ciclos alternantes o periodos de crecimiento más marcado, más acelerado, más vertiginoso,
y momentos de crecimiento más gradual. Eh, Como dice Van der Broek, el desarrollo de las funciones ejecutivas se caracteriza por periodos alternantes de crecimiento gradual y acelerado, con un importante crecimiento entre los 2 y los 8 años de edad. Si vamos al gráfico, vemos que el desarrollo de las funciones ejecutivas empieza durante el primer año de vida, que hay un desarrollo muy acelerado en los primeros años y vemos un cambio muy grande entre los 3, 4, 5, 6 eh, años. Es un periodo de crecimiento muy acelerado en el que también hay mucho acuerdo. Y ahí tenemos que pensar también en hitos en el desarrollo, ¿sí? Este periodo de 3, 4, 5, 6 años es un periodo eh, de transición, de finalización del nivel inicial y de transición hacia la escuela primaria, ¿sí? Y en esa transición hacia la escuela primaria hay un montón de demandas del ambiente escolar que son nuevas, ¿sí? Mantenerse sentado, no poder parar para dormir la siesta, etcétera. Hay muchísimos cambios, ¿sí? Entonces ese periodo, muchísimo me acuerdo en la literatura en que es un periodo de cambios acelerado. Y también vemos después en el gráfico un periodo de crecimiento y también de desarrollo un poco más gradual, que vamos a ver más adelante cómo es, si este gráfico sigue siendo igual de preciso. Y después vemos, en este caso, alrededor de los 25 o 29 años de edad, que se llega a un pico o a nivel máximo de desempeño, para después comenzar gradualmente un decrecimiento de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, está el foco muy puesto en el desarrollo rápido y acelerado durante la infancia, principalmente durante el nivel inicial y el inicio de la escolaridad primaria. Sin embargo, también hay que poner el foco en el desarrollo de las funciones ejecutivas durante la adolescencia, porque en general, si bien la adolescencia siempre se conceptualizó como un periodo de cambio y de desarrollo en las funciones ejecutivas, el foco siempre estaba puesto en edades más tempranas, ¿sí? Y este es un estudio muy reciente, del 2023, sobre la trayectoria de las funciones ejecutivas de la adolescencia a la adultez. Y es un estudio muy importante porque lo que hicieron es analizar 4 conjuntos de datos, 4 bases de datos previamente existentes, para un total de 10.766 participantes, de entre 8 y 35 años. Es una muestra enorme. Y además otra cosa importante es que se utilizaron 17 tareas para la evaluación de las funciones ejecutivas que arrojaron 23 indicadores o medidas. Y si ven los gráficos que presenta este artículo, vemos abajo representado la edad, y en el gráfico A lo que tenemos, los distintos matices de gris hacen referencia a los distintos estudios, ¿sí? Por ejemplo, Luna es un estudio, NKI es otro estudio, ¿sí? Así están representados en esa escala de grises, pero nos podemos enfocar en la línea roja, ¿sí? Que es la media de todos estos. En el gráfico A, ¿se acuerdan que hablábamos de cambios cuantitativos tanto en precisión, ¿sí? O más respuestas correctas o menos errores? Por el otro lado, cambios en los tiempos de respuesta. En este caso, el gráfico A representa los cambios en precisión, ¿sí? Y el gráfico B representa los cambios en tiempos de respuesta, ¿sí? ¿Y qué vemos en estos gráficos siguiendo la línea roja? Un desarrollo acelerado de entre los 10 y los 15 años hasta llegar a un nivel donde ya no hay más desarrollo, no hay más crecimiento alrededor de los 20 años. ¿Sí? Eso en el gráfico A respecto a la precisión en tareas ejecutivas. Y en el gráfico D lo que vemos es una disminución en los tiempos de respuesta muy marcada entre los 10 y los 15 años hasta llegar también a nuestros menores tiempos alrededor de los 20 años. ¿Sí? Eh, en este caso, entonces vemos en el gráfico A un aumento, una mejora en el desempeño en términos de precisión, y en el gráfico B una mejora en el sentido de tiempos de respuesta más cortos. ¿Y cuáles son las conclusiones de este trabajo sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas de la adolescencia a la adultez?
En primer lugar, que casi todas las medidas de funcionamiento ejecutivo, 20 sobre esas 23 que les dije que habían tomado, mostraban diferencias significativas en función de la edad. Es decir, que el desempeño mejoraba en las diferentes edades. Y otra cosa importante es que el desempeño en estas diferentes tareas ejecutivas, todas mostraban un desarrollo no lineal, ¿sí? Como les había mencionado antes, pero además esa trayectoria de desarrollo no lineal era similar entre los distintos procesos ejecutivos, ¿sí? O entre las distintas tareas. Por lo tanto, los autores decidieron unificar funcionamiento ejecutivo y armar una curva teniendo en cuenta todas las tareas, ¿sí? Y esto es importante, entendiendo el desarrollo y pensando que los distintos procesos ejecutivos, al menos durante la adolescencia, parecen tener trayectorias no lineales similares. Una segunda cosa que plantean los autores es un rápido desarrollo en la infancia tardía hasta la adolescencia media, o entre los 10 y los 15 años, ¿sí? Luego cambios más sutiles, ¿sí? Entre los 15 y los 18 años, hasta estabilizarse a nivel de desempeño adulto alrededor de los 18, 20 años, ¿sí? Entonces, incluso en la adolescencia, un desarrollo no lineal, con cambios bien marcados entre los 10 y los 15 años, ¿sí? Acá otra vez pensemos en la escolarización, estamos acá en el periodo entre la finalización de la escuela primaria y la transición a la escuela secundaria y los primeros años, ¿sí? Entonces, cambios importantes en esas edades. Después sigue habiendo cambios durante la adolescencia tardía, entre los 15 y los 18 años, pero son más sutiles. Y en este estudio se estabiliza o se alcanza un nivel de desempeño adulto alrededor de los 20 años. ¿Y qué plantean entonces los autores? Que las funciones ejecutivas tienen una trayectoria de desarrollo canónica durante la adolescencia y que estos cambios relacionados con la edad están bien captados por procesos comunes, ¿sí? Por esto que hablábamos en la clase pasada de la unidad en la diversidad, ¿sí? Entonces, en todas las funciones ejecutivas parece existir este sistema común de conexión, de cognición, perdón, dirigida a objetivos, que puede conducir a mejoras en el desempeño en múltiples tareas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estudiamos el desarrollo de los procesos ejecutivos, al menos en la adolescencia, hay mucho más en común entre estos procesos ejecutivos, entre memoria de trabajo, medición, flexibilidad, hay mucho más en común que de diferente, ¿sí? Entonces podemos estudiar que tienen un curso, una trayectoria de desarrollo similar a estos procesos. Esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Y acá decíamos entonces el nivel de desempeño adulto lo alcanzaban alrededor de los 18, 20 años, pero si se acuerdan esta diapositiva que les había presentado antes, si se fijan, este nivel de desempeño adulto o este nivel máximo de desempeño en este estudio, en el gráfico de abajo se observa que se alcanza entre los 23, 24, 25, 26 años, ¿sí? Entonces, si bien el estudio anterior nos dice un nivel de desempeño adulto alrededor de los 20 años, en este estudio, ese nivel de desempeño adulto se alcanza más tarde, ¿sí? Incluso con tareas ejecutivas, que se acuerdan que habían sido utilizadas para ese puntaje compuesto. Y nuevamente, si volvemos a este esquema que les mostré al principio, acá pareciera ser que el nivel de desempeño adulto o el nivel máximo de desarrollo cuantitativo de las funciones ejecutivas se alcanza alrededor de los 25 o 29 años, ¿sí? Al finalizar la tercera década de vida. Así que ahora vamos a retomar esto. Entonces, algunas conclusiones sobre el desarrollo cuantitativo de las funciones ejecutivas, ¿sí? En relación a estas mejoras en términos de precisión y de mejoras en los tiempos de respuesta. Las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo muy temprano durante el primer año de vida y son esenciales los años que transcurren durante el nivel inicial, ¿sí? Sin embargo, no hay que dejar de lado que también cambios significativos en el desarrollo de las funciones ejecutivas tienen lugar durante la adolescencia, ¿sí? Por lo tanto, la adolescencia sigue siendo un periodo importante para la intervención en funcionamiento ejecutivo, y los cambios posteriores a la adolescencia, alrededor de los 15 años, aparecen cambios que siguen apareciendo, pero son aún más sutiles, ¿sí?
Y el nivel de desempeño adulto, o el nivel donde podemos decir que las funciones ejecutivas han llegado a su máximo desarrollo, no hay tanta claridad como veíamos antes, pero sí hay cierto acuerdo que el nivel de desempeño adulto se alcanza durante la tercera década de vida, ¿sí? Como veíamos, un ejemplo de un estudio que planteaba eh, más cerca de los 20 años, ¿sí? Otro estudio más cerca de la mitad de la tercera década de vida, alrededor de los 24 o 25 años, e incluso estudios que plantean que el nivel de desempeño adulto se alcanza hacia el final de la tercera década de vida. Por lo tanto, en conclusión, las funciones ejecutivas tienen un desarrollo no lineal, con periodos más acelerados de cambio, más acelerados en el desarrollo, principalmente durante el nivel inicial, y después aparecen cambios más sutiles, y la culminación se da alrededor de la tercera década de vida, ¿sí? Y por último nos vamos a meter con el segundo tipo de cambios, porque habíamos dicho que había cambios tanto cuantitativos como cambios cualitativos. Y cuando hablamos de cambios cualitativos, hablamos de cambios en lo que es la organización, la estructura de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? ¿Son las mismas durante todo el desarrollo? ¿Van apareciendo funciones ejecutivas en diferentes etapas del ciclo vital? Este tipo de preguntas son las que están vinculadas por esta cuestión de los cambios cualitativos, ¿sí? En las funciones ejecutivas. Y este es un gráfico interesante del 2017, que lo que plantea es un concepto importante que tiene que ver con la diferenciación progresiva de las funciones ejecutivas. Y tenemos eh, dos filas, ¿sí? La primera que dice Measure 2 son aquellos estudios que evalúan dos factores, y la fila de abajo que dice Measure 3 son aquellos estudios que evalúan tres factores, ¿sí? Y arriba en las columnas tenemos las edades, de 3 a 5 años, de 6 a 10 años y de 11 a 15 años. Y lo que vemos de los 3 a los 5 años es la prevalencia de modelos de un factor, ¿sí? Como ven el gráfico de tortas, representa la cantidad de estudios que trabajan con los diferentes modelos de un factor, dos factores, factores, y de los 3 a los 5 años hay una prominencia de modelos que plantean un factor, ¿sí? Por eso el color gris oscuro, y algunos estudios que plantean la existencia de dos factores. Cuando nos movemos a la franja etaria de 6 a 10 años, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Tanto cuando trabajamos con modelo de dos, evaluamos dos procesos o cuando evaluamos tres procesos, se ve un crecimiento de los modelos de dos factores, modelos bifactoriales, ¿sí? Eh, Aunque también coexisten con modelos de un factor y modelos de tres factores, ¿sí? Cuando nos movemos a la última columna, ¿sí? Que plantea entre los 11 y los 15 años, lo que vemos principalmente en el último de los gráficos que aparece en la pantalla es mucho color gris clarito. Así que si vemos la explicación del gráfico nos dice modelos de tres factores. Entonces, entre los 11 y los 15 años son más prevalentes, son más frecuentes aquellos modelos que plantean la existencia de tres factores. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque si nos fijamos en la línea, en la fila de abajo, ¿sí? Vemos eh, que hay un proceso de diferenciación progresiva. Si vemos en el primero de los gráficos, hay mucho color gris oscuro, que significa un factor. En el segundo de los gráficos aparece mucha más prominencia de este modelo de dos factores, ¿sí? Si vemos el último de los gráficos, abajo a la derecha, lo que vemos es una prominencia de modelos que plantean tres factores, ¿sí? En esta de 11 a 15 años. Entonces lo que vemos es algo que vamos a retomar más adelante, que tiene que ver con una diferenciación progresiva de las funciones ejecutivas, ¿sí? De modelos de un factor a modelos de dos factores, finalmente modelos de tres factores. Y centrándonos en lo que sucede durante el nivel inicial, como una etapa importante durante el desarrollo, vemos que coexisten eh, dos modelizaciones. Por un lado, aquellos que plantean modelos
unidimensionales, son modelos de un factor, ¿sí? Un único e indiferenciado factor ejecutivo, y por otro lado, modelos que plantean la existencia de dos factores durante esta etapa evolutiva. Un factor de memoria de trabajo y otro factor de inhibición. Acá vemos la ausencia de un factor específico de lo que sería flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Sin embargo, a la fecha parecen acompañarlo más la evidencia a estos modelos unidimensionales, ¿sí? Que plantean la existencia durante el nivel inicial de un único factor ejecutivo indiferenciado. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre un artículo que Lorena les introdujo en la primera clase sobre conceptualización de las funciones ejecutivas, que es este trabajo de Carr, que es una revisión sistemática y un reanálisis sobre este modelo de la unidad en la diversidad que planteaba Lorena en la primera clase. Y acá al hablar de estos modelos, de cuáles son las funciones ejecutivas y cómo se relacionan, los autores en 2018 dicen que hasta el momento, ¿sí? Los modelos de medición publicados, en su mayoría, son modelos de uno o dos factores entre los niños de nivel inicial, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Y es lo que se ve en el primero de los gráficos, ¿sí? Abajo a la izquierda, un modelo unidimensional de un factor, donde todavía no es posible identificar distintos procesos ejecutivos. Después plantean que los modelos mayormente publicados son modelos de tres factores en niños en edad escolar, ¿sí? Un modelo de tres factores como el que tenemos en el medio, eh, como el modelo clásico de Miyake, ¿sí? Con un factor de inhibición, un factor de actualización, memoria de trabajo y un factor de flexibilidad, ¿sí? Que son relativamente independientes, pero a la vez están relacionados entre sí. Después, durante la adolescencia y la adultez, lo que prevalecen son modelos de tres factores, ¿sí? O de factores anidados, que es el último de los modelos que está presentado abajo a la derecha, que es el modelo que presentó también Lore, ¿sí? Donde hay un factor común a todas las tareas ejecutivas, y además emergen dos factores específicos, que son la actualización de la memoria de trabajo y la flexibilidad. En este caso, no aparece un factor, como explicaba Lore, un factor específico de inhibición. ¿Sí? Entonces, en adolescentes y adultos, tanto el modelo de tres factores como el modelo de factores anidados eh, funcionan, ¿sí? Son utilizados. Y por último, en el desarrollo, aparecen también en adultos mayores modelos bifactoriales, son modelos de dos factores. ¿Sí? Y después de esta revisión sistemática, de este análisis que hacen los autores sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en términos de su estructura, plantean una serie de conclusiones. Y dicen, en primer lugar, se observa una diferenciación gradual de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Esto que veníamos mencionando. Una diferenciación gradual, ¿sí? Que parecen ir de la unidad, ¿sí? Donde las funciones ejecutivas son difícilmente diferenciables entre sí, a través de un proceso de diferenciación progresiva y gradual, donde van apareciendo los distintos componentes ejecutivos. Esto de la diferenciación gradual durante el desarrollo de las funciones ejecutivas es algo también en lo que hay mucho acuerdo. Otra de las conclusiones es que aparece un factor de cambio específico, o este factor de flexibilidad específico, aparece en torno a la edad escolar y hasta la adolescencia, ¿sí? Entonces, el factor específico vinculado con la flexibilidad parece aparecer en el tiempo más tarde, ¿sí? Que el factor memoria de trabajo y el factor inhibición. Y esto tiene relación con lo que hablaba Lorena en la primera clase, ¿sí? ¿Se acuerdan de este modelo de tres funciones ejecutivas centrales, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, junto con una serie o un conjunto de funciones ejecutivas de orden superior o de alto nivel? Vemos en el esquema que memoria de trabajo y control inhibitorio aparecen a un mismo nivel y la flexibilidad cognitiva aparece más abajo, ¿sí? Y hay flechas que conducen de memoria de trabajo y control inhibitorio a flexibilidad, ¿sí? Como si la flexibilidad dependiera, al menos en parte, de la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y esto lo podemos pensar en las tareas, cuando ustedes piensen, bueno, lo vamos a ver en evaluación, pero cuando ustedes piensen en cualquier tarea de flexibilidad cognitiva, van a darse cuenta que
para ser exitosos en esa tarea, en el sentido para que nos vaya bien en términos de precisión y de tiempos de respuesta, es necesario mantener en la memoria de trabajo activas y protegidas las reglas y las representaciones acerca de la tarea, y también es necesario, al haber reglas cambiantes o demandas cambiantes del entorno, cierto grado de control inhibitorio, ¿sí? Por lo tanto, es entendible por qué podemos pensar que la flexibilidad cognitiva aparezca en el tiempo a posteriori en relación con los otros dos procesos de memoria de trabajo, control inhibitorio. Y volviendo a las conclusiones en relación al artículo que veníamos hablando, se sugiere una mayor unidad entre las poblaciones más jóvenes, ¿sí? En niños y en la infancia temprana, una mayor unidad, hacia un equilibrio entre unidad y diversidad en las poblaciones adultas. ¿Sí? Esto que hablábamos, de la diferenciación gradual, de un estado de globalidad a un estado de mayor diferenciación. Y esto se explica a través de un principio bastante viejo, ¿sí? Que es el principio de Werner, que explica o que plantea que el desarrollo en cualquier dominio ocurre siempre desde estados de relativa globalidad y falta de diferenciación hacia estados de creciente diferenciación e integración jerárquica. ¿Sí? Esta conclusión general sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas, la diferenciación gradual de los procesos es fundamental, ¿sí? Porque hay acuerdo en esto, en el sentido de que pasamos de un estado de mayor indiferenciación y globalidad a un estado progresivo de diferenciación de procesos. Y cuando hablamos de este cambio progresivo, ¿sí? En la estructura y esta diferenciación progresiva de las funciones ejecutivas, el tema es, bueno, ¿cuándo en el tiempo va produciéndose, ¿sí? Esta diferenciación? Porque dijimos, por ejemplo, que durante la infancia, durante el nivel inicial, hablamos de un modelo mucho más unidimensional con diferenciación progresiva, ¿sí? Pero para saber cuándo van apareciendo los diferentes componentes durante el desarrollo, es necesario realizar estudios longitudinales, ¿sí? Estudios que sigan a las mismas personas durante un tiempo y que analicen estos cambios en la estructura en las mismas personas, ¿sí? Porque la mayoría de los estudios que mencionamos hasta ahora no son estudios longitudinales, ¿sí? Son estudios que analizan la estructura en grupos de participantes de diferentes edades. Entonces yo les traje este artículo del 2014, que es un estudio longitudinal. En el panel de la izquierda, en el panel A, tenemos cómo se agruparon las tareas en niños de 8 años de edad, ¿sí? En niños de 8 años de edad. Y en el panel B tenemos los resultados para los mismos niños 2 años después, ¿sí? O sea, a los 10 años. Y vemos esto que veníamos diciendo de la diferenciación gradual, ¿sí? Vemos como un conjunto de tareas, y en este caso tenemos el STRUP, el Go-No-Go como medidas de inhibición, tenemos dígitos, repetición de oraciones como medidas más clásicas de memoria de trabajo, tenemos la tarea de clasificación de tarjetas de Wisconsin, tareas de fluidez verbal, como tareas más de flexibilidad. Sin embargo, a los 8 años vemos que en este caso es difícil distinguir distintos procesos porque todos cargan en un único factor global de funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Sin embargo, a los 10 años, con las mismas tareas en los mismos participantes, lo que vemos es esta diferenciación progresiva, ¿sí? Y ya vemos en este caso, por ejemplo, la emergencia de dos factores, ¿sí? Un factor que aúna inhibición y flexibilidad, e incluye las tareas de inhibición como el STRUP, el Go-No-Go, y tareas más clásicas de flexibilidad o de cambio cognitivo como el Wisconsin, y un segundo factor de memoria de trabajo que incluye la tarea de dígitos inversos, repetición de oración, ¿sí? Y a su vez estos dos factores están relacionados entre sí. Entonces esto les traje como un ejemplo de cómo los estudios longitudinales también aportan la mejor evidencia respecto a cambios en la estructura de las funciones ejecutivas, y acá podemos ver en los mismos niños, ¿sí? Cambios en esta estructura, ¿sí? Desde un modelo
de un factor con difícil diferenciación de procesos, hasta un modelo en donde ya emergen dos factores diferentes. Y acá es importante aclarar que uno de esos factores, como ven, es memoria de trabajo, ¿sí? Y si bien hay discrepancia entre cuáles son estos factores cuando se van diferenciando, ¿sí? Y el momento en el que se empiezan a diferenciar, sí hay claridad en que uno de los primeros que aparece como un factor bien diferenciado es el factor de memoria de trabajo. Eso es también algo común en la literatura. Entonces, como conclusiones o como algunos comentarios respecto a esta segunda parte sobre los cambios cualitativos en la organización o en la estructura de las funciones ejecutivas, tenemos que decir algunas cosas. En primer lugar, que hay cierto acuerdo en la unidimensionalidad de las funciones ejecutivas durante el nivel inicial. Más allá de que hay algunos modelos que plantean la existencia ya de dos factores, hay cierto acuerdo en la unidimensionalidad, en esto de hablar de un factor global ejecutivo, ¿sí? Durante el nivel inicial. Y esto es importante ¿por qué? Porque va a repercutir sobre cómo tenemos que evaluar, ¿sí? A los niños durante esta etapa, ¿sí? Entonces, entre los 3, 4, 5, incluso más, ¿sí? Porque hay estudios que extienden esta unidimensionalidad aún más. De hecho, el ejemplo que les mostraba antes, el gráfico de la derecha es a los 8 años, ¿sí? El gráfico A, y todavía encuentran un único factor, ¿sí? Eh, Esto es importante, como les decía, en términos de la evaluación, ¿sí? Porque sabemos que cuando vamos a evaluar niños pequeños de 3, 4, 5 años y al inicio de la escolaridad primaria, tenemos que pensar a las funciones ejecutivas más globalmente. Es difícil en estas edades decir cosas específicas sobre los distintos procesos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una evaluación del funcionamiento ejecutivo en estas edades, tenemos que tomar una variedad de tareas, ¿sí? Y al momento de analizarlas, que es lo importante, al momento de decir algo e integrar la información sobre el desempeño, más que hablar de los distintos procesos de control inhibitorio, de memoria de trabajo, de flexibilidad, de planificación, tendríamos que hablar más globalmente de funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Porque es difícil, en base a la literatura, diferenciar estos procesos claramente en estas edades tempranas, ¿sí? Por lo tanto, más allá de que cuando evaluamos en estas edades tomamos tareas de memoria de trabajo, tomamos tareas de inhibición, al momento de hacer el análisis o la lectura, hay que hacer un análisis mucho más integrado, ¿sí? Y hablar del funcionamiento ejecutivo. Otro punto importante es que durante la escuela primaria empieza a haber evidencia en favor de un modelo de dos factores, ¿sí? Que serían memoria de trabajo como un factor bien diferenciado y por otro lado inhibición y flexibilidad, ¿sí? En esto de la diferenciación progresiva, ¿sí? Y después durante la adolescencia y la edad adulta hay evidencia en favor de dos modelos, ¿sí? Los modelos ya de tres factores bien diferenciados, ¿sí? Con memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad, y también modelos de factores sanidad, ¿sí? Y por último, la flexibilidad cognitiva parece emerger como un proceso bien diferenciable, claramente separable, digamos, de la memoria de trabajo y de la inhibición, después en el tiempo, ¿sí? Entonces parece emerger de alguna manera primero la memoria de trabajo y la inhibición, y secundariamente y más tarde parece emerger la flexibilidad cognitiva, o al menos aparecer como un componente claramente diferenciable y específico. Entonces, por último, como idea general de estos cambios cualitativos, y como verán, hay algunos acuerdos y todavía hay algunas cosas para seguir trabajando. Una cosa importante es que podemos empezar a pensar, en base a esto que venimos hablando, en hablar del funcionamiento ejecutivo primero a las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces podríamos hablar de la función ejecutiva en singular, ¿sí? O el funcionamiento ejecutivo, me gusta más, en niños más pequeños, y progresivamente ir hablando de funciones ejecutivas claramente diferenciadas, ¿sí? Y esto, como repetí varias veces, se debe a esta multidimensionalidad creciente de las funciones ejecutivas a lo largo del desarrollo,
basado en este proceso de diferenciación gradual. Bueno, eso es todo para esta clase sobre desarrollo. Estamos en contacto y muchas gracias.